Dios, vamos a alimentar el alma. Abra su Santa Biblia en el Evangelio según San Lucas capítulo 16, versículo 19. Vamos a leer en esta mañana la palabra de Dios. Les invito a ponerse de pie por favor un momento, en reverencia a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. En este lugar nosotros debemos de estar con mucho temor y con mucho temblor, ya que aquí está la presencia de Dios. Y Dios es fuego consumidor. Amén. Por eso hay que tener cuidado. Cuando nos acercamos a la casa de Dios, hay que acercarnos con el debido temor que Dios se merece. Amén. Porque Dios está aquí. Y si nosotros estamos con un corazón dispuesto para Él, nosotros agradamos a Dios, entonces también Dios se va a agradar de nosotros y nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Venimos y estamos en irreverencia, no agradamos a Dios, entonces Dios no va a hacer nada por nosotros. Venimos con problemas, venimos enfermos y así como venimos, salimos también, ¿entiende? Pero cuando Dios nos ayuda, cuando Dios concede las peticiones de nuestro corazón, cuando nosotros estamos con temor en su casa de oración. Amén. Respetando primeramente a Dios, quien está aquí en medio de esta congregación. ¿Quién vive? A su nombre. Leemos la palabra de Dios en el Evangelio San Lucas capítulo 16 en el versículo 19. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Vamos a pedir la dirección de Dios. Levante sus manos, oremos a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Bendito Dios y Padre celestial, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para predicar tu palabra. Utiliza mi boca, utiliza mis labios, unge con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que tu palabra no regrese vacía, haz conforme a tu voluntad, salva las almas, cambia, transforma, liberta, rescata al pecador del infierno, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús, que atamos y reprendemos las obras del diablo, echamos fuera, sal demonio, salga. En el nombre del Señor Jesús, ayúdanos, Señor, para con atención escuchar tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, por favor. Siéntense todos los presentes que están aquí en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha. Amén. ¿Cuántos nos visitan por primera vez en esta mañana? ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Levante su mano. ¿Hay alguien que viene por primera vez?
Dios les bendiga, Dios les bendiga. Por acá también, por las mujeres también, muchas manos levantadas. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha. El Señor Jesucristo dice en su palabra: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si usted está aquí en la Iglesia Pentecostal La Cosecha, es porque Dios le ha traído a este lugar, porque Dios le ama y Él quiere salvarlo. Él quiere rescatarlo del infierno. Él quiere que usted en este día acepte al Señor Jesucristo y pueda tener un final feliz, pueda tener la vida eterna. Amén. Porque en ningún otro hay salvación. Dice la Biblia que en ningún hombre, en ningún otro hay salvación, sino solamente en el Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad. Amén. Desde Adán hasta el último hombre. ¿Quién vive? A su nombre. En el Señor Jesucristo hay esperanza de ser librados del infierno. Sepa usted que hay un infierno. Amén. El infierno existe y justamente en esta mañana vamos a hablar acerca del infierno. Y el infierno, por si acaso, no es un juego, no es un juego. El infierno no es un invento de los evangélicos. No, el infierno es una realidad. Amén. Una realidad que inclusive hasta los científicos saben que el infierno existe. Gloria a Jesús. Muchos ateos saben que hay infierno. Gloria a Jesús. En una oportunidad allá en Rusia, en Siberia, unos científicos estaban taladrando la tierra, haciendo excavaciones, y se dieron con una tremenda sorpresa. Escucharon voces, metieron micrófonos hasta lo profundo y escucharon claramente el gemido, el lamento de miles y miles de personas que estaban siendo atormentados. ¿Quién vive? A su nombre. El infierno queda en el centro de la tierra, ¿ya? Ahí queda el infierno. Por eso que existen los volcanes. ¿Ha escuchado usted eso o no? ¿Ha escuchado de los volcanes o no? Esos son desfogaderos de lo que hay adentro en el centro de la tierra. En el centro de la tierra hay fuego, hay candela. Ahí es el infierno. ¿Quién vive? Y Jesucristo habla acerca del infierno. El Señor Jesucristo nos dice: donde el gusano nunca muere y el pabilo nunca se apaga, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y quiénes se van a ese lugar? Las personas que rechazan la gracia de Dios y se mueren en su pecado, se mueren haciendo lo malo, ofendiendo a Dios. Lamentablemente su lugar es el infierno. ¿Quién vive? A su nombre. Pero para eso Dios, en su grande amor y misericordia, no queriendo que ni usted, ni yo, ni ninguno de los seres vivientes en la tierra nos perdamos en el infierno, envió a un Salvador que se llama Jesucristo. Amén. Y cada persona que acepta al Señor Jesucristo, el Señor lo perdona sus pecados. El Señor le limpia con su sangre, lo hace hijo de Dios y también lo libra del infierno, le libra de que su alma vaya a la condenación eterna. ¿Quién vive? En otras palabras, pasa de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, pasa de las tinieblas a la luz, pasa del camino ancho al camino angosto que es el Señor Jesucristo. De estar caminando para el infierno por causa del pecado, cambia de rumbo, cambia de destino y comienza a caminar para la vida eterna, comienza a caminar para arriba. Gloria a Jesús, cuando la persona viene a Cristo Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. Aquí nos habla la palabra del Señor de dos personas, el rico y Lázaro. Amén. Dos personas, dos hombres que se fueron cada uno a diferente lugar. Solamente sepa que hay dos eternidades.
Algunos dicen que después de la muerte ahí queda todo, ahí se acabó todo. No. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto viene el juicio. Asimismo, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado. De morir tarde o temprano, vamos a morir. Mueren tanto los ricos como los pobres. Mueren tanto jóvenes, niños y adultos. Para la muerte no hay edad, ni tampoco nivel socioeconómico. Gloria a Jesús, ninguna clase social puede ser librado de la muerte, ¿entiende? Gloria a Jesús, pero después de la muerte, ¿qué cosa viene, dice la Biblia? El juicio. O sea, no es que la persona se muere y ahí quedó todo, como ciertas personas dicen así. No es así. Después de la muerte viene el juicio. ¿Quién vive? A su nombre. Y si se muere en pecado, ¿a dónde se va pues? ¿Se va para la vida eterna? Ni dice la Biblia que ninguna cosa inmunda entrará a la vida eterna. Arriba no entra pecado, ¿entiende? Arriba entra hombre y mujer que en esta vida, en esta tierra, mientras estuvo con vida física, arregló su vida con Dios. Todos estamos bajo pecado, dice la Biblia, pero para eso cuando venimos a Cristo Jesús alcanzamos la misericordia de Dios. Alcanzamos el perdón de Dios, la limpieza para nuestros pecados. La limpieza para nuestros pecados, el pecado no se lava ni con agua ni con jabón. No. Este cuerpo lo podemos asear, nos podemos limpiar con agua y jabón, pero el pecado no se limpia con agua ni con jabón. El pecado lo limpia la sangre redentora que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La sangre del Señor Jesús limpia al pecador de toda inmundicia, de todo pecado. ¿Quién vive? A su nombre. Cuando están escuchando la palabra de Dios, digan gloria a Dios. La Biblia dice que al pobre y al rico, a ambos lo hizo Jehová. Abra su Biblia en Proverbios, capítulo 22, en el versículo 3. Proverbios capítulo 22, versículo 3. Aleluya. Dice, o Proverbios capítulo 22, versículo 2, ¿ya? En el versículo 2, un versículo antes. El rico y el pobre se encuentran. A ambos lo hizo. ¿Quién los hizo? Jehová. Amén. Por si acaso no somos descendientes del mundo, ¿eh? Como ciertas personas dicen por ahí que somos descendientes del mundo. No, somos hechos a imagen y creación de Jehová. Dios hizo a todos. Amén. El rico y el pobre se encuentran, a ambos lo hizo Jehová. Y como le digo, tanto el pobre como el rico, tarde o temprano van a llegar a morir. Vamos a llegar a morir tarde o temprano. Gloria a Jesús. Aquí la Biblia nos habla en San Lucas capítulo 16, versículo 19, del rico y Lázaro. Dice la Biblia, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aleluya. Había un hombre rico. Aquí el Señor está trayendo, gloria a Jesús, aleluya, a memoria algo que sucedió. Sepa usted que lo que Dios habla es verdad. Usted no vaya a pensar que esto es una historia, esto es un cuento, no. La palabra de Dios toda es verdad. Y cuando Dios habla algo es porque es verdad, porque en Él no hay mentira. ¿Entiende? Hay algunos que piensan que esto es una historia, un cuento, que esto nunca sucedió, sino que el Señor hizo así como un cuento para dar a entender el infierno. No. Esto es una grande realidad que aconteció. Y el Señor Jesús está contándolo, está diciéndolo para que nosotros tengamos cuidado.
para no ir a este lugar de tormento. ¿Quién vive? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Claro, pues como era rico, tenía lo suficiente dinero para hacer banquetes, para vestirse, gloria a Jesús, con una ropa, gloria a Jesús, de lino, gloria a Jesús, con los mejores acabados, aleluya, y siempre estaba en banquetes, invitaba a sus mejores amigos a sus fiestas, gloria a Jesús, porque tenía el hombre, pues, tenía dinero, tenía riqueza, gloria a Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. Y de ahí, el otro lado opuesto, un hombre que se llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba de saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le comían y le lamían las llagas. ¿Quién vive? A su nombre. Nos habla de Lázaro y del rico. ¿Por qué en la Biblia no nos menciona el nombre del rico? Porque su nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Aleluya. Lo conocía, gloria a Jesús, lo conocemos como el rico, pero no sabemos cómo se llama. Del mendigo sí está su nombre. ¿Cómo se llamaba el mendigo? ¿El mendigo? Lázaro. ¿Entiende? Gloria a Jesús. Este Lázaro, gloria a Jesús, estaba enfermo, pero él tenía en cuenta a Dios. Gloria a Jesús, él tenía en cuenta a Dios. No es que Dios quiera que nosotros estemos enfermos, no. Posiblemente este Lázaro, su fe no era suficiente para recibir el milagro de parte de Dios. Puede ser una suposición, por lo cual vivía enfermo. Gloria a Jesús. O también muchas cosas podrían haber pasado, solamente Dios lo sabe. Pero que no se sanaba, sino vivía así con llagas hasta el día de su muerte. ¿Quién vive? A su nombre. Pero este Lázaro tenía en cuenta a Dios. Sabía que había Dios y siempre se acordaba de Dios. ¿Entiende? Gloria a Jesús. Dios no quiere que nosotros estemos enfermos, ¿no? Dice la Biblia en tercera epístola de San Juan, en el versículo 3, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. En tercera epístola de San Juan Apóstol, en el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios para toda la humanidad. Dios no quiere vernos enfermos. Quien nos quiere ver enfermos, arruinados, en problemas, en miseria, es nuestro enemigo, que se llama diablo y Satanás. Conózcalo usted. ¿Quién vive? A su nombre. A este ser satánico le gusta ver a la humanidad enfermo, en problemas, en miseria. Satanás es quien tienta a la persona para que ofenda a Dios con el pecado. Y no solamente matarle este cuerpo, sino también matarle su alma en el infierno. Sepa usted que el pecado es lo que te lleva al infierno, la enfermedad no. ¿Entiende? Claro, muchas veces la enfermedad es por consecuencia del pecado. En muchas ocasiones es así, ¿entiende? Pero lo que te mata el cuerpo y el alma en el infierno es el pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién vive? A su nombre. El pecado es lo que te destituye de la gloria de Dios. ¿Entiende? El pecado. Aleluya. Aquí dice la Biblia, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado.
Eclesiastés dice que tanto a los justos como a los injustos les sucede lo mismo. ¿Qué cosa les sucede? La muerte. ¿Entiende? Gloria a Jesús. Murieron ambos, tanto el mendigo y también llegó a morir el rico. Gloria a Jesús. Y en el versículo 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Quién vive? Murieron el mendigo. Dice la Biblia: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. De Lázaro no nos dice que fue sepultado. Posiblemente, como era pobre, era mendigo, ¿por dónde lo habrán arrojado su cuerpo? Gloria a Jesús. La cosa que dice la Biblia, que nosotros somos del polvo eres y al polvo volverás. Lo hayan enterrado a Lázaro o no lo hayan enterrado, el cuerpo se vuelve polvo. ¿Quién vive? A su nombre. Del rico dice que lo sepultaron, posiblemente un buen funeral. Gloria a Jesús. Tenía muchos amigos, tenía muchas riquezas. Gloria a Jesús. Tenía gloria a Jesús, mucha fama. Aleluya. Lo sepultaron como de repente muchos honores. Gloria a Jesús. Pero dice la Biblia en el versículo 23 que en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién alzó sus ojos en el Hades? El rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué triste, ¿no? Sorpresa que se dio este rico. Aquí en este mundo tenía de todo. Gloria a Jesús. Vivía en fiestas, en banquetes, se vestía de la mejor manera, con los mejores, gloria a Jesús, con las mejores confecciones, con las mejores telas que habían. Pero de ahí que murió, se dio con la sorpresa que estaba en el Hades. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Y el Hades qué cosa es? El infierno, el Seol. Gloria a Jesús. Y en este lugar solamente hay tormento, lamento de las personas que se van su alma a la perdición. ¿Quién vive? A su nombre. Dice que estando en el Hades alzó sus ojos arriba y vio a Abraham y a Lázaro. Gloria a Jesús. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces cuando él lo vio, reconoció a Lázaro. Este no es Lázaro el que estaba ahí en la puerta ahí de mi casa y que se alimentaba de las migajas que caían de mi mesa. Aleluya. Este no es el Lázaro que estaba lleno de llagas ahí en la puerta de mi casa. Aleluya. ¿Quién vive? Y mira ahora dónde está. Gloria a Jesús. Y él entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El infierno no es un juego, le vuelvo a repetir, el infierno es una realidad. Y el infierno es tormento, es llama. Ahí en el infierno, las personas que se van al infierno, ahí están gritando todos los días, lamentándose, gimiendo y llorando. ¿Quién vive? Y pidiendo al menos una oportunidad que Dios les dé para que puedan aceptar a Cristo Jesús y puedan ser salvos y no estar más en ese lugar. Pero sepa usted que cuando la persona se muere, de ahí viene el juicio. Y si se murió en pecado, del infierno nadie lo saca. Y si se murió en la gracia de Dios aceptando a Cristo Jesús, también de la vida eterna nadie lo saca. ¿Entiende?
Y de repente a usted le han dicho que con misa, el purgatorio, ¿ha escuchado hablar de las misas del purgatorio o no? Esas cosas no están en la Biblia. Esas cosas son mentiras de los hombres. Dice la Biblia que los hombres le retienen la justicia con la injusticia. Gloria a Jesús. En la Biblia no nos habla de purgatorio. En la Biblia no nos habla de misa. En la Biblia no nos habla de rezo. Gloria a Jesús. Esos son mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, pero no es mandamiento de Dios. Dios no nos habla en ninguna parte de la Biblia acerca de misas, ni de rezos, ni de purgatorio. ¿Quién vive? A su nombre. Dios nos habla de dos caminos. Amén. Dios nos presenta dos caminos: vida eterna o condenación eterna. Gloria a Jesús. Puerta ancha y puerta angosta. Camino de vida, que es hacia arriba el entendido, y camino de muerte, que es en el Seol, en el infierno. ¿Quién vive? A su nombre. Y a su nombre. ¿Y qué pasó con este rico? Dice que vio de lejos a Abraham y dice que anhelaba al menos que le moje la punta de su dedo en agua y le refresque su lengua, porque ya no aguantaba más la candela, la llama, el tormento que tenía. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Y en el versículo 22 dice, o 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Gloria a Jesús. Mire, ve la situación de este rico. Le dice Abraham: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Gloria a Jesús. ¿Y por qué está siendo atormentado? Porque no buscó a Dios. Hombre y mujer que no busca a Dios, lamentablemente se va a ir al infierno. Oiga, pero si este era rico, gloria a Jesús, ese era rico aquí en la tierra, era rico en la carne, pero no era rico con Dios. Gloria a Jesús. Hay que procurar de ser ricos con Dios. Gloria a Jesús. Dios de repente nos puede bendecir en esta tierra, porque también Dios, al que obedece su palabra, Dios lo bendice, lo prospera, y ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos prosperados. El ser bendecido, el tener riqueza no es malo, por si acaso. ¿Entiende? El tener riqueza no es malo. Lo malo está cuando la persona por su riqueza se olvida de Dios. Lo malo está cuando la persona pone en primer lugar a sus riquezas antes que a Dios. Ahí viene lo malo. Lo malo está cuando la persona pone como su Dios a las riquezas y se olvida del Creador que le dio esa bendición. ¿Quién vive? Sepa que todo lo que tenemos, si tenemos alguna cosa, eso viene de parte de Dios. Porque nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Y cada vez que nosotros tengamos algo, siempre debemos de darle gracias a Dios y de buscarle más a Dios, de temerle más a Dios y obedecer cada vez más a Dios, para que Dios nos siga bendiciendo y finalmente tener la riqueza eterna, tener la vida eterna, la salvación para nuestras almas. ¿Quién vive? A su nombre. Pero ahora lo que pasa, sucede lo contrario. Dios le bendice, la persona se aleja más de Dios. Aleluya. Y así no debe de ser. Y la gente lo hace muchas veces por desconocimiento de la palabra de Dios. Y algunos dicen: yo no necesito ya de Dios. Tengo oro, tengo riquezas, tengo esto, ya no. ¿Para qué necesito de Dios? No diga eso. Nunca diga eso. ¿Entiende? Dice la Biblia que vendrá quebrantamiento cuyo nacimiento tú no sepas y serás quebrantado. Aleluya. Dice la Biblia que el hombre que amontona riquezas injustamente, a la mitad de sus días lo dejará. Gloria a Jesús. ¿Quién vive?
Dios nos bendice, pero primeramente esa bendición debe de ser justa, ¿entiende? Porque Dios no te va a bendecir haciendo injusticia, ¿no? Hay mucha gente que se enriquece ilícitamente. Aleluya. Esa bendición, esas riquezas que tiene es momentáneo, porque dice la Biblia que a la mitad de sus días lo va a dejar. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque hizo riquezas injustamente. Aleluya. La bendición de Jehová no es con injusticia, la bendición de Jehová viene con justicia. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella, dice el Señor. ¿Quién vive? La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza a ella. Ahora se escucha a muchos políticos que tienen mucho dinero, ¿no? Llegan al poder y llegan a tener mucho dinero, pero mire en qué situación se encuentran. Algunos encarcelados, otros con juicios y así sucesivamente en problemas. Aleluya. ¿Por qué? Lograron tener riqueza, pero ilícitamente, injustamente. Gloria a Jesús. Y la Biblia dice que a la mitad de sus días lo dejará. ¿Quién vive? A su nombre. Y lo peor, pues, que si se muere así en injusticia, se va para el infierno, al lugar donde se fue este rico que se vestía de lino fino, de púrpura, y hacía banquetes cada día con esplendidez, pero se olvidó de Dios, no aceptó a su Salvador, no buscó a Dios, no tuvo en cuenta al Creador, al que lo creó, al que le dio esa bendición. Lamentablemente se murió y se fue a la condenación eterna. ¿Quién vive? El tener riquezas no es malo, como le vuelvo a repetir. Los hombres más ricos que han habido en la tierra fueron hombres de Dios. Tenemos el caso de Salomón. ¿Ha oído usted de Salomón o no? La Biblia lo dice, que fue un hombre grandemente bendecido y prosperado por Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Y también lleno de sabiduría. Y por esa sabiduría que tenía, Dios lo bendijo grandemente en esta tierra. ¿Quién vive? No ha habido otro hombre como Salomón. Gloria a Jesús. Tenía tantas cosas que ya ni se podía ya contar. Gloria a Jesús. Era prosperado. Muchas personas acudían donde Salomón para oír de su sabiduría. Gloria a Jesús. Y le iban. Y no iban con las manos vacías, sino iban con bendición. ¿Quién vive? Y así este hombre de Dios fue grandemente prosperado. Claro que hubo un tiempo donde Salomón se apartó de Dios. ¿Sabía usted eso o no? Su corazón se le inclinó a la idolatría. Dios le dijo que no una con mujeres de otras naciones, para que su corazón no se le incline al pecado. Y lamentablemente Salomón transgredió y tuvo mujeres de otras naciones, gloria a Jesús, donde practicaban idolatría. Y lógico, Salomón se contaminó, comenzó a adorar también a otros dioses y Dios se apartó de Salomón. Por eso que usted de repente es católico, usted tiene una Biblia católica. En la Biblia católica hay más libros que en la Santa Biblia que utilizamos aquí en la Iglesia Pentecostal La Cosecha. La verdadera Santa Biblia que utilizamos aquí es Reina y Valera 1960 de la Sociedad Bíblica Unidas y tiene 36 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia católica tiene más libros, ¿sabe usted o no? Ya. Y ahí en uno de esos libros hay escritos también de Salomón. Salomón escribió muchos libros, ¿ya? Escribió tanto cuando estaba en comunión con Dios y también escribió libros cuando estaba en apostasía, cuando estaba sin comunión con Dios. Gloria a Jesús. Él escribió libros. Aleluya.
Aquí en la Santa Biblia está lo que él escribió cuando estaba en comunión con Dios y Dios lo confirma. Lo que está en la Biblia católica, que hay otros libros que Salomón escribió, eso Dios no lo confirma. ¿Por qué? Porque él escribió cuando estaba sin comunión con Dios. Ya no era una inspiración divina, sino ya era inspiración de la carne, inspiración de él, pero ya no era una inspiración del Espíritu Santo. Todo lo que está escrito aquí en la Santa Biblia es inspirado por Dios, dice la Biblia. ¿Quién vive? A su nombre. La Biblia no es letra muerta. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios. Es la boca de Dios. ¿Entiende? Que lo escribieron hombres y mujeres en comunión con Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que a esta palabra no le podemos ni agregar ni quitar. A esta palabra no le podemos dar interpretación. A esta palabra no podemos decir esto no es así. No podemos contradecir, no. Aleluya, porque esta es la palabra de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Cuando Salomón perdió la comunión con Dios, él seguía escribiendo libros, gloria a Jesús, pero ya Dios no lo confirmó, no lo confirmaba porque ya él lo que escribía eran letras humanas, gloria a Jesús, sabiduría humana, pero no era la sabiduría de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Y como le vuelvo a decir, Salomón, gloria a Jesús, fue el hombre más rico. Gracias a Dios que antes de morir Salomón se volvió a Dios. Y es por eso que están escritos sus libros aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque Salomón se arrepintió, se volvió a Dios. Ya cuando estaba cerca su muerte, Salomón se humilló delante de Dios. Se volvió a Dios de todo corazón. Y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Finalmente llegó a morir Salomón, pero llegó a morir en la gracia de Dios. Y por eso que se salvó. Y por eso que están sus escritos aquí escritos en este libro de la Santa Biblia. Gloria a Jesús. Eclesiastés, Proverbios, Cantar de los Cantares son uno de los libros que escribió el rey Salomón. ¿Quién vive? A su nombre y a su nombre. Claro que la desobediencia a Dios le trajo castigo en el reinado después de Salomón. ¿Entiende? Le trajo consecuencias, porque desde ahí en adelante ya el pueblo de Israel se dividió en dos. ¿Sabía usted eso o no? Salomón pecó, pero gracias a Dios que al final se arrepintió. Él llegó a morir en la gracia de Dios, con su vida a cuenta con Dios. Es muy importante ponerse a cuenta con Dios. Si estamos en pecado y viéndonos con la palabra de Dios que estamos haciendo mal, antes de que nos llegue la muerte, ponerse a cuentas con Dios para poder entrar a la vida eterna, porque si no nos perdemos en el infierno. Y dice la Biblia que ninguna de las justicias que el justo hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión que cometió, por el pecado que practicó, por ello morirá y se va para el infierno. ¿Quién vive? A su nombre. No diga yo estoy un tiempo bien con Dios, ya luego comienzo a hacer esto y nada me va a pasar. No se confíe. Amén. Dice la Biblia, si yo dijere al justo ciertamente morirás y tú no le amonestares, va a morir por su pecado, pero ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Abra su Biblia. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios para que usted entienda. Y los que estamos en el camino de Dios no nos confiemos. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. En el libro de profeta Ezequiel. Abra su Biblia en Ezequiel. Capítulo. ¿Qué capítulo? 18. Aleluya. En el versículo 24. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios. Mas si el justo se apartare de su justicia. Aquí está hablando de una persona que conoce a Dios, pero se aparta del camino de Dios. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad,
e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. En el versículo 21 dice, versículo 21 de Ezequiel capítulo 18, mas el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Quién vive? Hay esperanza para el que está en pecado. Hay esperanza. No diga yo he pecado, ya he hecho lo malo, ya yo no tengo más perdón. No diga eso. Mientras está con vida tiene esperanza. Mejor es perro vivo que león muerto. Mientras Dios le concede la vida física, Dios lo ha traído a este lugar, Dios le está dando la oportunidad para que se vuelva a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Mas el impío, este impío es el que peca, adultera, fornica, se emborracha, es idólatra, gloria a Jesús, pleitea, aleluya. Tal vez vive en pecados del homosexualismo, en el lesbianismo. Ese es el impío. Aleluya. Gloria a Jesús. Ese es el que está en camino de impiedad. Gloria a Jesús. Pero este que está en pecado tiene esperanza. Dice, más el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo. ¿Qué es lo que debe de hacer el impío cuando viene a Cristo? Apartarse de todos sus pecados que hizo. Y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, el Señor le dice, de cierto vivirá, no morirá. ¿Quién vive? Dios no es Dios de muertos, sino Dios es Dios de vivos. ¿Está escuchándolo? Arriba entran los que están con sus vidas, con sus almas con vida. Los muertos no. ¿Qué cosa mata el alma? El pecado. ¿Qué cosa le da vida a nuestra alma? El Señor Jesucristo. Y cuando nosotros nos arrepentimos y nos apartamos del pecado. ¿Quién vive? Y a su nombre, a su nombre. Y luego habla para el que ya conoce a Dios. En el versículo 24. Mas que el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad y hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Pero si a este justo que le amonestan se aparta del pecado, escuche lo que dice en el versículo 26. Dice, desde el versículo 25, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. ¿Quién vive? ¿De qué nos está hablando la palabra de Dios? Del alma. Cuando la persona peca, su alma llega a morir, pero no lo sentimos, pues. Por eso que no nos preocupamos. Aleluya. ¿Quién vive? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros tratamos más de cuidar este cuerpo, pero sepa que nosotros también tenemos un alma, y el alma que pecare, esa morirá. Y al alma, mientras estamos con vida, no lo sentimos, no lo sentimos. Aleluya. Sentimos este cuerpo, pero cuando ya llegamos a morir, ahí sucede lo contrario. Comienza a sentir el alma y este cuerpo ya no siente más. ¿Es así o no? Un cuerpo cuando muere ya no siente. ¿Sabe usted eso o no? Lo corten a 1000 pedazos, no va a sentir nada ese cuerpo porque está inerto. ¿Entiende? Un cuerpo que llega a morir se queda sin aliento y es inerto. Y queda inerto. Aleluya. Lo sepulten o no lo sepulten, se va a convertir en polvo. Porque eso dice la Biblia, que del polvo fuiste y al polvo volverás. Aleluya. ¿Quién vive? Pero el alma, ¿dónde se va?
y se murió con Cristo, aceptando a su Salvador, aceptando al dador de la vida, se va para la vida eterna. Pero para eso el que acepta a Cristo, una vez que acepta a Jesucristo, debe de apartarse de todo el pecado que cometía. ¿Entiende? Si era un borracho, ya no más borrachera, porque la borrachera es pecado. Apocalipsis 21:8 dice que los borrachos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Era una persona que le gustaba ir a las brujerías, a las hechicerías, o tal vez de repente practicaba la brujería, era un brujo hechicero. Cuando viene a Cristo, se aparta de todas esas cosas, bota a la basura todo lo que es pecado. Los instrumentos con los cuales servía el diablo, los quema en el nombre del Señor Jesús. Los libros de magia blanca, de magia negra, todos esos libros rituales con cuales servía a su padre el diablo, los hace en pedazos, los quema en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Eso se llama arrepentirse, eso se llama apartarse del pecado. Cuando una persona se arrepiente de todo corazón, trata de hacer esas cosas, ¿entiende? Se convierte solamente de palabras, confiesa con su boca que Jesús es el Señor, pero de ahí sigue en su pecado, de nada le sirve. Al contrario, acarrea peor condenación porque está pisoteando la sangre del Señor Jesucristo. Dios le dio la oportunidad, le perdonó, pero nuevamente se volvió como el perro a su vómito, a envolverse en el pecado, a envolverse en la inmundicia. ¿Quién vive? A revolcarse como el cerdo, dice la palabra de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. No, cuando uno acepta a Jesucristo es para cambiar, pues, para dejar el pecado. Gloria a Jesús. Si era de repente una persona que le gustaba robar, trata de arreglar su vida y ya no más roba, ya no más comete injusticia. Gloria a Jesús. El que robaba no robe más, el que hurtaba no hurte más, dice la Biblia, sino que trabaje con sus manos. Gloria a Jesús. Hay mucha gente ociosa, hay mucha gente que no le gusta trabajar, sino que le gusta vivir de lo ajeno, le gustan las cosas fáciles. Gloria a Jesús. Y por eso que lo ve más fácil, robar, aleluya, extorsionar. ¿Por qué? Porque no les gusta trabajar. Gloria a Jesús, son gente ociosa. Y Dios no quiere gente ociosa, Dios quiere gente que trabaje. ¿Entiende? Dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Dios nos da la salud, Dios nos da la fuerza, Dios nos da la lluvia para nosotros trabajar. Usted que trabaja en el campo, para que trabaje sembrando y la tierra, labrando. Gloria a Jesús. Que trabaja en la ciudad para que haga cosas buenas. ¿Entiende? Y no para que haga lo malo. ¿Quién vive? Porque los ojos de Jehová tanto están en la ciudad como en el campo. Los ojos de Jehová tanto están en el llano como en las alturas. En lo más profundo, ahí también están los ojos de Jehová. ¿Quién vive? A su nombre. Salmista David decía: ¿dónde me esconderé de tu presencia, Señor? Si yo me voy a las alturas, ahí estás tú. Si cavo un hueco y me meto ahí, me encierro, ahí está tu presencia. Ahí están tus ojos mirando qué estoy haciendo. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, hay que arrepentirse. Si queremos alcanzar la misericordia de Dios y queremos ser librados de la muerte eterna, queremos ser librados de la condenación eterna, hay que tratar de apartarnos del mal camino. Amén. Entonces nuestra alma va a vivir. ¿Quién vive? De este rico que estamos leyendo aquí en San Lucas 16, lamentablemente su alma estaba muerta. Y cuando se murió físicamente, salió su alma y se fue al Hades. Y de ahí del Hades vio a Abraham y a Lázaro y gritaba, pedía misericordia. Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Gloria a Jesús. Pero muy tarde. Dice la Biblia que Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males,
pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y luego le dice algo más. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Les hablé, no sé si se recordarán, hace algunos momentos les dije que la persona que se salva, se salvó para siempre. La persona que se perdió en el infierno, se perdió para siempre y de ese lugar nadie lo puede sacar. ¿Se acuerda o no? Ahí está lo que dice la Biblia. De arriba no se puede pasar para abajo, ni de abajo se puede pasar para arriba. Hay una gran cima, ¿entiende? Y es algo imposible lo que estaba pidiendo el rico que estaba siendo atormentado en la llama de fuego. ¿Quién vive? A su nombre. Cuando nosotros podemos pasar de muerte a vida, de estar caminando para el infierno hacia caminar para arriba, mientras estamos con vida física, ahí tenemos la oportunidad y tenemos esa esperanza de poder cambiar de rumbo. ¿Entiende? Ahí sí. Por eso dice la Biblia, mejor es perro vivo que león muerto. La persona puede estar en una situación como del perro, en pecado, en malos caminos, porque es la situación del hombre cuando practica pecado, no se moleste. Aleluya. En una oportunidad el Señor Jesucristo le dijo a una mujer que estaba pidiendo misericordia y la bendición de Dios, quería un milagro. Le dijo, no está bien echar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Una palabra dura, ¿no? Pero la mujer no se molestó. La mujer reconoció su estado. Y eso es muy importante cuando uno reconoce y se humilla. Reconoce que por causa del pecado está en una pésima situación delante de Dios. ¿Entiende? Pero se humilla y pide al Señor misericordia, entonces alcanza la misericordia de Dios. ¿Quién vive? La mujer dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El Señor Jesucristo, al ver su humillación, al ver que reconoció su estado en que se encontraba, pero pedía misericordia al Señor. Señor, aunque sea quiero una migaja de la bendición. Señor, aunque sea quiero un poquito de esa bendición, Señor. Entonces el Señor Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. ¿Quién vive? Dice la Biblia que esta mujer tenía una hija que estaba atormentada por el diablo, y dice desde aquella hora que el Señor le dijo, hágase como quieras, su hija fue sana. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. Pero para eso hay que humillarse, pues. El que se humilla alcanza la bendición de Dios, la misericordia de Dios. Dios está lejos de los soberbios y la atiende a los humildes. ¿Quién vive? A su nombre. Ya, entonces aquí vemos que hay una gran cima. Después de la muerte ya no se puede ni de los que están arriba pasar para abajo, ni los que están abajo pasar para arriba. Aleluya. Entonces ya al ver este rico que estaba ya, él estaba ya, gloria a Jesús, totalmente ya perdido. Él dijo en el versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Gloria a Jesús. Tenía 5 hermanos más en esa misma situación, que más buscaban los deleites de la carne, más buscaban las fiestas, los banquetes, buscaban cosas terrenales, cosas pasajeras, pero no se acordaban de Dios. No sabían que tenían un alma y que después de la muerte viene el juicio. ¿Quién vive? Entonces aquí él intercedió por su familia. Bueno, yo ya no tengo más escapatoria, pero no quiero que mi familia venga acá, porque el infierno es terrible, el infierno es tormento. Aleluya. ¿Quién vive? Y le dijo a Abraham, Padre, envía a casa de mi padre
para que les hable, les testifique que hay un infierno, que hay un lugar de tormento, que busquen a Dios, que entreguen su vida a Cristo, para que no vengan también a este lugar. Aleluya. ¿Quién vive? Y en el versículo 29 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Y dónde está Moisés y los profetas? ¿Sabe usted dónde está o no? Aquí en la Santa Biblia. Aquí nos habla Dios de una o de otra manera para nosotros tratar de arreglar nuestras vidas con Dios. Al pueblo de Israel Dios les hablaba, le enviaba a un profeta, a otro profeta, para que arreglen su vida con Dios, porque Israel se llegó a descarriar, se llegó a apartar de Dios, comenzó a practicar las abominaciones que las naciones hacían. Y Dios, cuando uno comienza a pecar, Dios se aleja. El pueblo pierde la comunión con Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Pero Dios, como ama a su pueblo, Dios ama a Israel, Él enviaba a uno, a otro y a otro profeta para que les amonestasen. Y en San Mateo 23, versículo 36, si no me equivoco, ahí el Señor le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar, así como la gallina junta a sus polluelos, y no quisisteis? Envié profetas para que les hablasen, para que le dijesen que se arrepintieran, apartaran de sus malos caminos. ¿Qué hacían con los profetas? Los apedreaban, los echaban en la cárcel, aleluya, los mataban. Eso hacían con los profetas. ¿Quién vive? A su nombre. Dios en una oportunidad estaba molesto con el pueblo de Israel y iba a ser invadido por el rey de Babilonia, y el Señor les dijo por el profeta Jeremías que se entreguen a Babilonia, al rey de Babilonia, que no pongan resistencia, ¿entiende? Iban a ser invadidos por otra nación, una nación pagana. Gloria a Jesús. Pero el Señor le dice, entréguense. ¿Por qué? Porque iban a ser invadidos porque estaban en pecado, ¿entiende? Pero Dios, y ese era como un castigo de parte de Dios, que los iban a invadir. Pero Dios, para no darle más castigo, le dice al Señor, no pongan resistencia, sino entréguense. Hablando el profeta Jeremías por palabra de Jehová, sí ha dicho Jehová, aleluya, que se entreguen. Si ustedes se entregan, les va a ir bien. Bien no, pero les va a ir mejor. No se entregan, el profeta les dijo, les van a matar, van a estrellar a sus niños, los van a sacar los ojos y así muchas cosas más que les iban a hacer. ¿Quién vive? Y Israel, en vez de escuchar a la voz de Jehová, comenzaron a hablar mal de Jeremías. Ah, no, este Jeremías está a favor del enemigo. Este está a favor de ellos. Echamos en la cárcel a pan y agua. Aleluya. No es que estaba a favor del enemigo, sino que el pueblo de Israel, por causa del pecado, iban a ser castigados por Dios. Y ese castigo iba a ser que Babilonia los iba a invadir. ¿Entienden? Pero si ellos se entregaban, les iba a ir regular, más o menos. No les iba a ir tan mal. Pero como el pueblo de Israel estaba cegado por el pecado, sepa usted que el pecado ciega a la persona. Cuando la persona practica el pecado se ciega, y por más que haga lo malo, le parece que está haciendo lo bueno. Es la ceguera espiritual que nos habla la Biblia. ¿Quién vive? Por eso hay que tener cuidado. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Finalmente el pueblo de Israel no hizo caso y les vino las consecuencias, pues. Los que obedecieron les fue mejor. Ahí tenemos el caso de Sadrach, Mesach
Abednego. Tenemos también a Daniel, siervos de Dios, que obedecieron a la voz de Dios. Gloria a Jesús. Y les fue bien. Tuvieron pruebas inclusive ahí estando en Babilonia, pero Dios les dio la victoria. ¿Entiende? Porque obedecieron a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Y aquí dice, y Abraham les dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham. Él pensaba humanamente, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué quería el rico? Que uno de los muertos se levante, resucite, aleluya, un profeta resucite y comience a hablar, le diga a su familia lo que es el infierno, que, gloria a Jesús, le diga a sus hermanos que su hermano que ha muerto está en el infierno, gloria a Jesús. Eso es lo que quería el rico, que alguien se levante de los muertos. Aleluya, y para que le crean, porque si no, no le van a creer. Y Abraham le dijo en el versículo 31, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Y eso es así o no? ¿Qué pasaría si alguien se levante de los muertos, que está en los sepulcros sepultados, se levanta y dice, yo he visto el infierno, me he ido al infierno, pero, aleluya, y ahora sí creo que verdaderamente hay un infierno? La gente, ¿qué le va a decir? Este está loco, está disvariando, ¿qué cosa tiene este? Aleluya, vamos a llevarlo al psiquiatra. Eso es lo que la gente dice, ¿entienden? Gloria a Jesús. La gente piensa más en psiquiatría, en cosas, aleluya, que la Biblia no habla. Gloria a Jesús, aleluya. Eso es lo que va a decir la gente si alguien se levanta de los muertos. ¿Para qué, pues? ¿Entiende? Y aquí Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas que están en la Biblia, tampoco se van a persuadir aunque alguien se levantare de los muertos. ¿Quién vive? El que quiere ser salvo, el que quiere alcanzar la misericordia de Dios, el que quiere ser librado del tormento, de esta llama de fuego, de irse al infierno, ¿qué es lo que debe de hacer? Creer a la palabra de Dios. Amén. Creer a lo que Dios nos dice en su palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Cualquier cosa falla, menos la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice es verdad. Usted de repente que está en pecado, usted de repente que está haciendo lo malo en esta mañana, el Señor le da la oportunidad para que venga al Señor Jesucristo y usted pase de muerte a vida. Usted cambie de rumbo, de estar caminando para el infierno, en esta mañana usted cambie de rumbo para la vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? Digan gloria a Dios. ¿Queremos ir para arriba o no? Yo no creo que nadie de los que estamos aquí quiera irse para abajo. Ni se lo deseo a mi peor enemigo. ¿Entiende? El infierno es algo terrible. Oye, Jesús, todos queremos ir para arriba. ¿Entiende? Pero para eso, si todos queremos ir para arriba, debemos de hacer lo que el Señor dice en su palabra. Usted no ha entregado su vida a Cristo, en esta mañana acéptelo como su Salvador, recíbelo en su vida y en esta mañana usted va a pasar de muerte a vida. Amén. De la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y su nombre va a ser escrito en el libro de la vida. El rico no tenía nombre porque nunca buscó a Dios, nunca se acordó de Dios, nunca aceptó a su Salvador. Lázaro sí tenía nombre, estaba enfermo, todo, pero él tenía en cuenta a Dios y su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Por eso que cuando murió, gloria a Jesús, su alma se fue al seno de Abraham. Aleluya. Y si nosotros también nos morimos a cuenta con Dios, aleluya, nuestra alma también se va a ir para la vida eterna. Y un día cuando Cristo venga, nos va a resucitar para vida eterna, para estar para siempre con el Señor. Amén. Dios le bendiga a cada hermano, cada hermana, cada presente. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Todos de pie, vamos a agradecer a Dios por su palabra.